Hola, hola, bona vesprada. Moltes gràcies a totes i tots per vindre avui a l'IOAM. La verdad es que es un gusto ver el auditorio así y sobre todo para inaugurar una exposición como la que tenemos entre manos, Disputa y Pausa, la segunda edición del programa Art y Context. Con nosotras nos acompañan las curadoras de esta segunda edición, Julia Castelló y Ali Maderuelo, junto a los 6 artistas que han hecho posible la exposición que inauguramos justo al acabar esta presentación. Bella Wagner, Pablo Bolumar, Juan de Dios Morenilla, Marco Henry, Gemma Quiles y Sandra Mar. Además, en la mesa también están, bueno, en la larga mesa, en este gran escenario, apretaditas, también están las responsables de la mediación que lleva esta exposición, el colectivo Elástica, formado por Elena Rocamora y Elena San Martín. Para nosotros, para el IOAM, la verdad es que es un placer poder dar voz, no sé si es dar voz o dar paso y poder articular toda una serie de creadores y creadoras que están articulando una escena interesantísima aquí en la ciudad y en territorio valenciano con una voz y una articulación propia que yo creo que vamos a poder desgranar y ver ya en sala. Solamente daros la enhorabuena. Blanca de la Torre, la directora del IBAM, me ha pedido que os haga extensiva una segunda enhorabuena por el trabajo, por todo lo que le habéis puesto para hacer posible esta segunda edición. Esto no es el resultado, lo vais a explicar mucho mejor, sino que es una última capa de un proyecto complejo que ha articulado a muchísimas personas, sectores y voces cercanos a la creación joven de la ciudad, y para nosotras la verdad es que es un honor teneros aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hola a todos, muchas gracias por venir. Voy a poner un poco en contexto para que se entienda cómo se llega a esta exposición, porque no es una exposición al uso. Art y Context es un programa que nace en 2021 como una de las líneas de trabajo de la entonces directora Nuyanguita y con la coordinación y el seguimiento de Sonia Martínez, la subdirectora, que la tenemos aquí y que luego a lo mejor, si quiere, puede hablar. Art y Context nace como una invitación del museo a unos comisarios que a su vez invitan a un grupo de artistas que reflejen un poco el panorama de lo que es artistas del contexto valenciano jóvenes, ¿no? De diferentes prácticas y disciplinas, que es un poco la voluntad que siempre hemos intentado hacer con Art y Context. Entonces, Art y Context es un programa bianual. El primer año se centra en que los artistas puedan comenzar una investigación que abran al público en forma de actividades y que en esas actividades a su vez también inviten a otros agentes culturales que puedan ser interesantes tanto para su investigación como para el público valenciano. Y luego el segundo año nos centramos mucho más en que los artistas puedan producir lo que ahora veremos en sala. Entonces, nada, la primera edición, no sé si algunos recordarán la exposición, era una exposición que reflejaba mucho más lo que era esa generación, ¿no? De alguna manera. Entonces hablábamos de lo que era el aquí y el ahora, de una realidad, digamos, vista desde su perspectiva, muchas veces precaria y también con unos imaginarios muy de esta generación de los años 90, que somos todos. Y bueno, en esta segunda edición quizás ha centrado más desde un inicio en algo que ya estaba un poco, que se veía ya, ¿no? en esa primera edición, en esa exposición, que era la cuestión instalativa. Entonces ya desde un primer momento, esta segunda edición, el grupo de artistas se enfocaron mucho más en lo que es la cuestión instalativa dentro del museo, que ahora os lo explicará mucho mejor el comisario, porque habla mejor que yo. Pero bueno, que básicamente buscamos un poco trabajar en eso. Lo que vamos a hacer es, ahora hablará Alia Maderuelo de un poquito más el concepto que le hemos dado a la exposición. Luego haremos que todos los artistas hablen muy brevemente, porque somos muchos, de lo que vamos a ver en sala. Lo haremos por orden de lo que vais a ver en sala. Y por último hablará Elástica, que nos ha acompañado en todos estos años haciendo el programa de educación. Así que nada, Ali. Muchas gracias, Julia. Lo primero, muchísimas gracias a todas por venir. La verdad que es un placer estar aquí y estar tan bien acompañado.
Tras la descripción o introducción que ha hecho Julia del programa como concepto, llegamos a Disputa y Pausa, que es la exposición que pone broche final a la segunda edición de Art y Context. Disputa y Pausa surge como un proceso de negociación entre el museo y sus lógicas y el ansia del arte contemporáneo por desbordar todas estas lógicas. A partir de una conversación muy fructífera entre artistas y comisarios, se llegó a una idea de laberinto como reflejo de la situación y de la relación entre la producción artística contemporánea y los museos en los cuales tiene lugar o se desarrolla más bien. Esta idea de laberinto, que ha sido materializada por Pablo Bolumar a los mandos del diseño expositivo y conceptualizada por el grupo como conjunto, incide también en un aspecto que está presente en todas las producciones, más allá del medio con el que han sido desarrolladas, que es el factor instalativo. Nos gusta pensar que los trabajos de Disputa y Pausa, más que piezas en sí, son pequeños mundos que se resuelven a sí mismos y que tienen que ser recorridos y entendidos más allá de la relación que puedan tener entre sí como piezas dentro de una exposición, sino también como elementos autónomos que están dotados de significado. Entonces, en esta disyuntiva, digamos, o situación, aparece la necesidad de intervenir el espacio expositivo de una manera que diese un lugar individual a cada una de las instalaciones, pero que también permitiese que se permeasen entre ellas y que llegasen a contaminarse a un nivel que consideramos que es muy, muy positivo. La exposición comienza con un espacio en el que podréis ver cómo aparecen como una serie de textos, un material relacionado con los trabajos de los artistas y también un dispositivo de mediación autónomo que han desarrollado Elástica, Elena San Martín y Elena Rocamora, que a continuación, bueno, después nos explicarán mejor en qué consiste. Y creo que... Sí, yo creo que daría paso a los artistas porque somos tantos. Sí, somos muchísimos, entonces creo que es muchísimo mejor que cada una hable un poco de cómo ha afrontado esta producción. Y bueno, después si tenéis cualquier empezamos duda... por Gemma, que es la primera que encontraremos en sala, después de esa antesala, pues para que nos expliques un poco tanto el proceso o la pieza que encontraremos en sala. Hola. Bueno, yo creo que igual es más interesante hablar de cómo ha sido el proceso de hacer la pieza más que contaros en plan, porque no la estáis viendo ahora, sino que creo que es más interesante que veáis cómo nos hemos planteado un proyecto que hasta ahora no nos había pasado, que era el hecho de hacer algo durante 2 años. O sea, creo que ninguno de nosotros ha tenido que pensar una pieza que no sea para algo más inmediato, para una exposición dentro de unos meses, sino que ha sido una idea que hemos proyectado, pues eso, hace 2 años y se está materializando ahora. Y el proceso, pues, por ejemplo, en mi caso, yo me planteaba la idea de banquete como algo mucho más, como desde el exceso, la violencia, algo que luego cuando me he planteado hacerlo, cuando me he puesto a pintar, por ejemplo, me he puesto con la pieza más grande que veréis, nada más entrar, y o sea, yo me planteaba una cosa que luego conforme la he ido pintando no ha surgido. O sea, yo me planteaba igual un banquete más al uso, más tradicional, y luego pues he ido pintándolo y ha sido el propio escenario, ha sido más el exterior lo que ha ido completando en la abundancia y no tanto una mesa llena de comida al uso. Y de ahí también han ido surgiendo otras piezas como la instalación, que es lo que decían, hemos tenido la oportunidad también de poder hacer algo que no sueles, un material con el que no sueles trabajar, porque tienes ese tiempo, ese espacio para pensar tu idea desde otra perspectiva y no con lo que sueles trabajar normalmente. Y en ese caso ha sido mi proceso, el de poder experimentar mi idea pictórica también trasladada a otro formato que es la instalación. Pues vamos con Bella. Hola. Bueno, pues igual siguiendo con esa temática del proceso y nuestras obras, a mí como que creo que como el lore más gordo de toda esta trayectoria era como llevar como
mi producción musical y también como mi mundo y mi intimidad, que es una cosa que va como muy liada con mi música, como a un espacio expositivo. Y entonces como a base de pues también improvisar mucho o como utilizar la manera en la que yo trabajo haciendo música, como con ese mismo proceso intentar hacer algo como físico. O sea, esta es como mi primera exposición de algo así como físico. Siempre hago solo como performances y conciertos y música y tal, y es como de cómo llevo como mi energía y la traduzco a una instalación, pero que se sienta o se perciba lo mismo, la misma sensación que yo intento, o sea, que yo intento buscar de normal. Y bueno, ha sido también un poco ese proceso. Y no sé muy bien ¿El qué? Ah, que expliqué el título. Bueno. Bueno, se llama Algo cayó. Y es porque es como, pues es una serie de canciones que en su conjunto pues son un poco tristonas o por lo que sea. Y como que sentía que la energía era como de bajar y de caer. Y como que antes he producido como otras canciones que eran como más subidas, y como que esto que he producido para esta expo, pues pensé, bueno, pues es como caer, en plan, como cuando estás como muy eufórica y vas para arriba, para arriba, para arriba, y de repente, por lo que sea, te tropiezas con algo, con una situación, y de repente pues te vas a la mierda. Pues era un poco esta sensación la que me apetecía como decir. Y digo, algo cayó, como que también, como hay unos jarrones y como que la última pieza es como pues un jarrón roto, tal, no sé qué, como así un poco. Y entonces como pues como una que se ha roto, no sé, como va por ahí también. Es algo también un poco íntimo y poético, que tampoco hay que darle como demasiado peso. Para mí, como el peso más importante en mi obra, sobre todo, es la interacción entre la intimidad que yo quería como exponer y cómo se conecta con el espectador y qué sensaciones le da al espectador, que es exactamente lo que a mí me interesa cuando hago un concierto, más o menos. Es como un poco esa sensación de decir, wow, ¿qué me transmite? Como, o he conseguido transmitir eso, más allá de lo que me esté produciendo a mí de una manera más egoísta al producir esto, sino como un poco en plan de estoy comunicando algo interesante al espectador ahora mismo, o estoy sabiendo traducirlo de forma que el espectador viva algo fuerte de algún modo, no sé, eso. Y ya está. Seguimos con Sandra Mar. Bueno, hola. Yo un poco como lo que decía Ali y Julia al principio, como volví un poco a esa idea de laberinto que empezamos a trabajar todas juntas, y eso me llevaba mucho como al jardín y a esos espacios que se quedan como esos recovecos, ¿no?, entre todos esos laberintos de plantas y tal. Y bueno, he querido recuperar la estructura del cenador, que son pues al final espacios de pausa y de encuentro, ¿no?, en los jardines. Y un poco me ha servido como excusa para hablar de esos encuentros y crear pues una especie como de narrativa fragmentada a través de como diversas pistas o diversos elementos, ¿no?, que han configurado como mi lectura de un encuentro que puede ser ficticio o real, o una mezcla un poco de los dos. Y sobre todo pues yo trabajo acerca de las relaciones afectivas y también con el material, y en este caso pues me he centrado un poco en la cerámica y en repensar un poco como todos estos materiales que venía trabajando hasta ahora. Y he pensado un poco como en el cuenco como recipiente como más básico o esencial de la cerámica, ¿no?, como espacio contenedor de algo. Y un poco lo que he trabajado en la instalación o en la pieza que presento aquí, pues es eso, ¿no? Son como recipientes que contienen otros recipientes, recipientes que no contienen nada, recipientes que no son de cerámica sino que son de otros materiales, la propia estructura general de la pieza como contenedor de todas las otras piezas que generan como ese pequeño relato. Y bueno, eso es así un poco todo, y ahora lo podréis ver mejor. Bueno, hay muchos micros. Ahora le toca a Pablo. Hola, yo soy Pablo Bolumar.
Soy diseñador industrial y me dedico a desarrollar materiales y productos con esos materiales de normal. En este programa, pues al principio fue un poco como me sentía un pelín outsider, pero creo que al final he encontrado como la manera de enfocarlo. Y el proyecto que veréis es un proyecto, yo diría que diseño, sí, industrial, incluso ingeniería especulativa, se podría decir. Y un poco al empezar el programa yo decidí enfocarme, como mi sujeto de investigación fue la caña común, que es la planta invasora que todos conocemos que está extendida en los ríos de la Comunidad Valenciana y que es una planta pues, que tiene uno de los índices de crecimiento más grandes del mundo, o sea, más rápidos, y un potencial de reproducción también que se multiplica exponencialmente con avenidas y otros métodos. Entonces, partiendo un poco de este sujeto, tenía una primera idea como desarrollar materiales o productos con este material tan abundante que tenemos aquí, pero muy pronto me di cuenta en la investigación que realmente era muy complicado, lo primero, logísticamente, como mover las cañas del río a un centro de procesamiento, o sea, no tenía ningún sentido. Y por otro lado, que lo más relevante de la caña es que afecta negativamente la morfología y ecología de los ríos, o sea, en detrimento, ¿no? O sea, hace que los ríos estén peor de forma y de ecología, genera como esas barreras, ¿no? que no te permiten interactuar con el río. Entonces, luego a raíz de la dana se hace aún más evidente como que esta planta es un problemón y hay que buscar enfoques como de trabajar con ella, yo creo. Y luego también surgen como unas conversaciones interesantes sobre cómo rediseñamos nuestros ríos a partir de estos episodios, para que sean más resilientes para avenidas, para sequías, para episodios extremos, etc. Y un poco me meto en esos nidos ahí de investigación e intento juntarlos todos más o menos como en un briefing de diseño, como un problema de diseño a resolver. Lo bueno de estar en un contexto de arte contemporáneo es que me permito pues, estar en no tengo que resolver el problema, sino puedo permitirme especular también. Y entonces la instalación que vais a ver reproduce las oficinas de una empresa ficticia que se llama Cañar, que propone soluciones y procesos de transformación para esta planta. Y sí, propone soluciones pues, a nivel transformativo. O sea, he estado estudiando como la limpieza de barrancos y de cauces y propone pues, un pasito más para transformar la materia que se generan grandes cantidades de barro y de cañas, en general pues, infraestructuras que en este caso son las micropresas. Entonces, pues eso, la instalación, la veréis, tiene un tono como especulativo, hay renders, hay diseño industrial, hay como un molde, hay herramientas, también hay un poco de museografía científica más explicando la reproducción de la caña. Y eso pretende pues, una mirada diferente a este tema que yo creo que se puede afrontar de muchas maneras y pues eso, con una intención transformativa, pero también un poco como especulativa, ¿no? Como, sí, como dejarse un poco soñar, ¿no? ¿Qué se podría hacer con esto? Pues, Juan de Dios. Hola, gracias por venir. Nada, el proyecto, bueno, yo voy a ir un poco en línea con lo que decía Gemma, un poco en cuanto al desarrollo, el proceso, o sea, proceso del desarrollo del proyecto. Y bueno, partiendo de la idea del laberinto, a mí la verdad es que me llevaba directamente al tema de resolver un problema, ¿no? En la pintura en concreto es constantemente intentar resolver un problema tras otro. Y en la vida, ¿no? O sea, al final toca muchas cosas. A mí me llevaba un poco a esa idea de paredes que separan un interior de un exterior, de lo que ocurre dentro, de lo que ocurre fuera, ¿no? La parte íntima que ocurre en el estudio frente a lo que se muestra. Luego también la figura representativa que, bueno, os daréis cuenta en la instalación es la del perro, basándome un poco en esa cosa del gatekeeper, el cancerbero, ¿no? Que guarda la puerta, de, bueno, figura mitológica también relacionada como por ejemplo el Minotauro y tal. En la que bueno, hay ese juego de doble cara de lo que se muestra tras bastidores.
Y bueno, durante la práctica pues ha habido que resolver muchos problemas tengo que resolver esto, tengo un espacio con este tamaño, hay que adaptarlo de esta forma, hay que abrir un poco el espacio y adaptarlo, tocar también palos que no suelo tocar, porque al final estoy igual muy reñido a lo que es la práctica en galería, y en un museo es una cuestión muy distinta, así como los ritmos. Y bueno, en resumen, pues es un laberinto en general todo lo que hemos producido, o sea que no hay más. Y mis compañeras creo que estarán de acuerdo y no quiero spoilear nada, o sea que ya lo veréis. Sí, Marco Henry. Sí, vale. Bueno, yo soy Marco Henry. Yo soy diseñador de sonido y productor musical y bueno, desde el principio cuando se me propuso Art y Context y vi todas las posibilidades que podía tener y a la vez el contexto del museo, donde el sonido a veces suele estar más limitado a hacer algo de uso con cascos, o si no quizá puede llegar a ser invasivo o hay esa tensión. De repente empecé a interesarme mucho por el objeto encontrado digital y un poco la idea de intentar tomar objetos de la vida cotidiana que igual puedan pasar desapercibidos o que puedan parecer más insignificantes y en los que yo quizá encontraba un significado más profundo y quería resaltarlo, pero en este caso, bajo estas circunstancias, hacerlo de la manera más sutil que pudiese y a la vez jugando en la tensión con la extrema literalidad y jugar un poco de esa manera en la exposición, sin, como decía Juan, tampoco hacer como demasiado spoiler, pero jugar con algo que por un lado pueda entenderse con esa idea de laberinto y en este caso como una especie de final y no del laberinto, porque lo mío está al final del todo, y a la vez jugar con esa tensión entre la literalidad y la sutileza bajo unos parámetros un poco teatrales en los que siento que la mayoría o todos nos hemos impregnado un poco en esta exposición. Entonces, de repente, pues yo en estos 2 años, con las charlas y todo, he estado investigando y tratando con diversos artistas que hacían esto. Y cuando llegué aquí, cuando pude ponerme más en contacto cada vez con la sala, pues una de tantas ideas de esta exploración fue la que realicé en este caso, que recoge pues una idea de imaginario popular muy sencilla de lo que es, en este caso, el fuego que alguien pone en un vídeo de YouTube, en una pantalla, para hacer una habitación como más confortable, para de repente encontrar ahí algo que investigar. Es fuego, como pensar en ello, más allá del propio vídeo de YouTube, y desde ahí construir algo, como digo, con esa especie de mínima intervención y aprovechando el contexto que da el museo y los recursos. Y eso sería todo. Vale, y bueno, ya para acabar, nosotras somos elásticas, trabajamos principalmente desde la mediación y la educación. Y nuestro trabajo sobre todo ha puesto el foco en pensar cómo todo esto que estaba ocurriendo en el programa durante estos 2 años se podía trasladar a otros contextos y podría ser valioso para estos contextos. Entonces, en esta edición, porque también estuvimos trabajando en la anterior, nos centramos en el contexto educativo y junto a un grupo de 13 docentes hemos estado pensando, investigando, produciendo para como diseñar propuestas que pudieran ser trasladadas al aula, que se inspiraran en el trabajo de las artistas, en las formas de pensar y de investigar de las propias artistas y que generaran espacios valiosos de aprendizaje, ¿no? Pues, desde replicar las propias metodologías de trabajo, desde plantear los temas que a ellas les interesan o les preocupa. Y bueno, hemos estado trabajando durante los 2 años con el mismo grupo, lo cual ha sido súper chulo. Y siempre poniendo el foco no, sino más entendiendo todo este trabajo de mediación y de pensar las artes vinculadas a la educación, también desde un lugar autónomo, ¿no? Como entendiendo que lo que estábamos haciendo, lo que han hecho las profes y lo que hemos hecho de forma conjunta era una producción y una investigación en sí misma, y así también hemos tratado de trasladarlo en sala.
Y bueno, todo este proceso, ¿no? Repitiendo un poco la palabra creo que me has dicho ahora mismo, ¿no? Dándole valor a esta idea de proceso, a esta idea de diálogo con los públicos, hemos propuesto unas intervenciones en la primera sala de la exposición que hemos denominado artefactos de mediación autónoma, objetos de mediación autónoma, que pretenden un poco quizá como reconducir dentro de este laberinto. Y bueno, creo que lo logramos más o menos, investigándonos a nosotras mismas y planteándonos aquello que habíamos hecho durante estos 2 años, que como decía Elena, es mucho tiempo, se logran hacer muchas cosas. Entonces, hemos recogido todo este proceso a lo largo de preguntas, desplazamientos y acciones que podréis ver en nada más entrar, y también en una pieza de vídeo que como del mismo modo que el arte contemporáneo enseña los libros o los libros de artista, que es un poco mostrando el interior de algo que no se puede tocar o que no se puede abrir o que no se puede ver porque está resguardado, protegido. Nosotras, en nuestro caso, hemos mostrado todo el archivo del proceso que hemos realizado también con este cuidado y este cariño como de abrir el interior de algo que realmente es difícil de contar, ¿no? en un texto breve o en una presentación. Y eso es todo. Y momento publicidad. Ahora ya con la exposición inaugurada sí que vamos a hacer 2 activaciones a la Expo que están dirigidas principalmente a docentes o personas vinculadas a la educación, pero seguro que por aquí hay alguna. Una que sí que será cerrada con el grupo que hemos estado trabajando y que la idea es hacer un programa de radio con profes y artistas que se podrá escuchar en sala, es algo que todavía no está, pero estará. Y luego 2 sesiones para seguir trabajando sobre todas estas cuestiones, pero ya con la exposición, porque hasta ahora hemos estado trabajando sin piezas. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, artistas. Creo que hemos hasta aquí, yo creo, la sección. No sé si alguno quiere añadir algo más. ¿No? Y si, bueno, pasamos a un turno de preguntas. Yo lo único que quería decir que esta es la última acción de la segunda edición de Art & Context, pero también es la última acción de lo que es el programa de Art & Context. Entonces, pues nada, por nuestra parte, sobre todo de Ali mía, pero bueno, tal, pues decir que esperamos haber acompañado lo mejor posible a todos los artistas que han pasado por Art & Context de las 2 ediciones, que esperamos haber pues, dado la visibilidad que era un poco pues, el objetivo del programa. Agradecer a Nuria Anguita y a Sonia Martínez por tener esta idea y por elegirnos a nosotros también. Agradecer también a toda la gente que ha pasado por las actividades, invitados a su vez por los artistas del programa. Y bueno, agradecer también a gente, que claro, podría agradecer, pero bueno, a Blanca Crobeto, que ha sido la diseñadora gráfica de la primera y de la segunda edición. En la primera edición hubo catálogo, en esta no, pero bueno, podréis ver también un poquito lo que ha hecho en sala. Y nada, sin más, yo creo que si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues a lo mejor pasar a sala. Y ya, estaría, ¿no? ¿No hay preguntas? Bueno, si queréis, en realidad, o sea, podemos pasar a sala y si no hay preguntas ahora mismo, seguramente las haya más adelante, así que estaremos por sala y nos podéis preguntar lo que queráis. Muchísimas gracias.